Muy buenos días a todas y a todos. Debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente, se les invita a mantener las reglas sanitarias vigentes, recordándoles que los asistentes deberán de portar su cubrebocas en todo momento y de manera correcta, así como respetar la sana distancia. Gracias. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro El nuevo sistema de justicia laboral en México. Para dar inicio, me permito presentarles a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, contamos con la honrosa presencia del doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Agradecemos la presencia del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal y autor del libro. Agradecemos la presencia del doctor Juan Antonio Magaña de la Mora, magistrado titular de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Agradecemos la presencia del maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestra anfitriona, la maestra en Derecho, Tania Aide Torres Chávez, directora de esta dependencia universitaria. De igual manera, agradecemos la amable presencia del juez séptimo de distrito, maestro Armando Díaz López. A la comunidad jurídica que nos acompaña, a los jueces y magistrados locales y federales, gracias por su presencia. Agradecemos también a la comunidad nicolaita, a nuestros alumnos y profesores. A toda la audiencia en general que nos acompaña a través de las plataformas digitales. Sean todos ustedes bienvenidos. Es el momento de cederle el uso de la voz al juez Armando Díaz López, quien fungirá a partir de este momento como moderador en esta presentación. Muchas gracias. Simplemente voy a explicar la mecánica de la presentación. Cada presentador contará con un espacio de 10 minutos. Previo a que empiecen con la presentación del libro o sus comentarios, le voy a dar lectura a una breve reseña curricular de cada uno de los presentadores. Y a partir de ahí tendrán sus 10 minutos. Yo les iré avisando cuando les mostraré sus tarjetitas cuando se vaya agotando el tiempo. ¿Sí? Exacto. Bueno, de inicio le voy a dar intervención al magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, titular de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Pero, previo a que empiecen los 10 minutos, voy a dar una pequeña reseña de su currículum. El doctor Juan Antonio Magaña de la Mora es licenciado en Derecho por esta Casa de Estudios y docente certificado por el Consejo Coordinador de la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Su desempeño laboral, entre muchas cosas, ha sido juez de primera instancia en los municipios de Cualcomán, Tanuato, Los Reyes, Urándiro, Lázaro Cárdenas, Zamora y en esta ciudad. También ha sido Procurador General de Justicia del Estado, así como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y actualmente funge como magistrado. Ha sido profesor en la Universidad La Salle de esta ciudad, también ha sido profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de San Nicolás de Hidalgo, en los grados de especialidad y maestría, y ponente en diversos foros académicos. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos diplomados y seminarios nacionales e internacionales en los que se encuentra España,
y Santa Ana, California, así como diversos diplomados en juicios orales. ¿Sí? Como distinciones, tiene varias publicaciones también y colaboraciones en diversos periódicos especializados de análisis ABZ, y es coautor del libro Derecho Procesal Constitucional en Perspectiva Histórica, junto con el coordinador Eduardo Ferrer MacGregor, editado por la Universidad Autónoma de México. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenido, señor consejero Sergio Javier Molina, a estas tierras michoacanas. Buenos días a todas y todos. Deseo iniciar mi intervención agradeciendo de manera puntual al magistrado Froilán Muñoz Alvarado, por cuyo amable conducto fui invitado a participar en este importante evento académico, y por supuesto agradezco al autor de este libro, al señor Sergio Javier Molina, su invitación. Muchas gracias. De igual manera, mi agradecimiento al doctor por permitirme tratar de interpretar brevemente esta importante obra laboral que hoy cobra vigencia, dada la entrada en vigor de este nuevo sistema, del cual no lo hemos terminado de comprender y que seguramente tendremos la problemática que tuvimos en el sistema de justicia penal en cuanto a los temas económicos y de capacitación, que han hecho que la implementación de estos novedosos sistemas, pero necesarios, no hayan cobrado su plenitud de manera inmediata. Para mí, doctor Sergio Javier Molina Martínez, es un honor hacer comentarios a esta su importante obra, El nuevo sistema de justicia laboral en México. Por supuesto, no puedo dejar de manifestar mi beneplácito por estar acompañado por el rector de nuestra máxima casa de estudios, muchas gracias, señor rector, por nuestra directora de esta Facultad de Derecho, y por el presidente de los expertos abogados en materia laboral. Muchas gracias por su presencia. Con aprecio saludo a las autoridades jurisdiccionales que hoy nos acompañan, al alumnado, a los profesores, quienes son semilleros de numerosas generaciones de brillantes juristas. A las y a los asistentes, gracias por su presencia y seguimiento a través de las modernas tecnologías de la comunicación de este acto, por medio del cual se da a luz a una nueva aportación a nuestra dinámica sistema jurídico. En efecto, una de las características más señaladas del moderno derecho mexicano, especialmente en los últimos 20 años, es su profunda e innegable evolución. Numerosos ámbitos jurídicos han sido totalmente renovados. Por mencionar los más relevantes, el orden procesal penal y la implementación del nuevo paradigma de los derechos humanos. Otras esferas de nuestro sistema normativo están en proceso de cambio, como lo es precisamente el derecho del trabajo, particularmente la materia procesal. Es por ello que debe reconocerse la generosidad del también magistrado Molina Martínez para compartir con nosotros y permitir presentar en este foro lo que sin lugar a dudas constituye la primera obra que presenta de manera ordenada y sistemática el nuevo sistema de justicia del trabajo en México. Prologado magníficamente por el jurista argentino Raúl Eugenio Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y quien también ha honrado con su ilustre presencia estas tierras michoacanas. Él ha sido también profesor honoris causa de nuestra máxima casa de estudios, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las casi 300 páginas del libro que se comenta dan cuenta de la vigente configuración jurídica
de las relaciones laborales, así como de la impartición y administración de justicia en el contexto de los conflictos laborales. Cuando iniciaba mis estudios jurídicos, doctor, a mí me habían enseñado que estaba en sede del Poder Judicial todo lo que tenía que ver con los problemas jurisdiccionales. Y a mi corta edad no lograba entender por qué teníamos juntas de conciliación fuera del Poder Judicial. Creo que con esto se empieza a poner también orden en lo que tiene que ver a las responsabilidades de los poderes del Estado. La sistemática exposición del fruto de la relevante reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 en materia de trabajo comprende los tres pilares en que se sostiene la actual arquitectura jurídica laboral, y de ello da cuenta el autor de este libro. En primer lugar, la negociación colectiva real y verdadera. En segundo lugar, la materialización de la democracia sindical. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, la judicialización de la justicia del trabajo, ampliando la competencia de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas para que conozcan y resuelvan los conflictos entre los factores de la producción, así como el fortalecimiento de la conciliación. En este último aspecto, el de la conciliación laboral, que es destacado por el autor como el núcleo duro y esencial del nuevo sistema de justicia laboral, pues no solo es susceptible de llevarse a cabo en sede administrativa o prejudicial, por los centros de conciliación federal y de los estados, sino inclusive en sede judicial, por las y los tribunales de los nuevos tribunales del trabajo. Por virtud de su evidente importancia, el capítulo primero aborda no solo el contenido básico de la conciliación como mecanismo privilegiado para la solución de los conflictos jurídicos de naturaleza laboral, sino además los desafíos que implica tanto su eficacia prejudicial y procesal como su incardinación en los diferentes operadores del nuevo sistema de justicia laboral. A su vez, el segundo capítulo lo dedica el magistrado y consejero Molina Martínez al análisis en profundidad del nuevo derecho sindical en nuestro país. Llama la atención la perspectiva que el autor adopta para exponer los principios, así como la configuración del ordenamiento constitucional y secundario del nuevo sindicalismo, pues este último no tiene otra razón de ser que el constitucionalismo social y los propios derechos fundamentales previstos en la Carta Magna y en los instrumentos convencionales internacionales de los que México es parte. Por supuesto, en su obra, el autor señala los temas propios del sindicalismo y del corporativismo. Y advertí en la página 46 una mención que el autor señala y que me permito citar. Durante varias generaciones, la vida sindical en México es parte de su finalidad original. Se dejaron de usar las herramientas legales que permiten confiar en una condición justa para los trabajadores, como lo es el pago de salarios dignos. En su lugar, se construyó un modelo clientelar que no sirvió a la clase obrera, sino a la política y empresarial, ocasionando el abandono del espíritu crítico para el cual nacieron. ¿Qué quiere decir esto?
que señala categóricamente que los sindicatos desde hace muchos años perdieron el rumbo de lograr los beneficios de los trabajadores para lograr beneficios hasta de orden político. Los principios del proceso laboral son el objeto de estudio y exposición del tercer capítulo. Al respecto, conviene destacar el análisis que hace el autor respecto de la técnica de la oralidad en el contexto de la nueva justicia del trabajo a cargo de tribunales laborales especializados y la exigencia de que observe la inmediación, la concentración, la celeridad, la publicidad, la gratuidad y el novedoso principio de primacía de la realidad. Presupuesto y condición de la dimensión procesal, el acceso a la justicia y el debido proceso legal constituyen el contenido del capítulo cuarto. La construcción del nuevo modelo de justicia laboral no puede soslayar los datos que proporciona la colectividad, destacando que numerosos usuarios de los mecanismos de impartición y administración de justicia carecen de los medios necesarios que le faciliten tanto el acceso a los tribunales especializados como a contar con una defensa adecuada en los litigios que se dirimen en la esfera jurídica laboral. De ahí entonces la necesidad de fortalecer la defensa jurídica gratuita en el desarrollo de los procedimientos prejudiciales ante los centros de conciliación federal y de las entidades federativas, como en el proceso ante los tribunales del trabajo, tales como lo expone de manera clara y precisa el consejero Molina Martínez. Aspecto que considero importante señalar es el análisis que el texto presenta de la relación entre la innovación tecnológica con el nuevo sistema de justicia laboral. En efecto, el capítulo quinto, en su conjunto, subraya la relevancia de las tecnologías de información y comunicación en la materialización de la reforma constitucional y legal en materia del trabajo. Al respecto, coincido con el autor en que hoy en día es imposible concebir una moderna y eficaz tutela judicial laboral sin el apoyo y coadyuvancia de las denominadas TICs. Desde la regulación del flujo de datos que las diversas etapas procesales generan, pasando por las notificaciones y comunicaciones electrónicas, a la interconexión entre los centros de conciliación y los tribunales del trabajo, es evidente que la reforma constitucional de 2017 en materia laboral no podía cumplir sus objetivos sin la ayuda que presta las tecnologías de la información y comunicación. Finalmente, el sexto capítulo de la obra se estructura con base en el imperativo que resulta la comprensión de la reforma laboral para su adecuada implementación, por lo que ofrece una serie de reflexiones que posibiliten la apropiación de los contenidos básicos del nuevo sistema de justicia laboral por parte de quienes eventualmente fungirán como sus operadores jurídicos. En resumen, estamos frente a una obra cuyo contenido refleja no solo la preparación, conocimientos y experiencia del autor, sino esencialmente su vocación pedagógica y a la exposición sistemática y analítica del nuevo paradigma en el derecho del trabajo mexicano. Mi más amplia felicitación al magistrado y consejero Sergio Javier Molina Martínez por la obra que hoy comparte con nosotros y, por supuesto, la recomendación para que las y los asistentes a este evento la adquieran, pues su lectura, además de enriquecer el conocimiento, indudablemente será fuente de reflexión. Muchas gracias.
Muchas gracias, magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, por sus valiosas palabras. Enseguida, cedo el uso de la voz al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, quien es presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Pero previo a eso, maestro, voy a dar una síntesis de su currículum, ¿sí?, para de algún modo poner en contexto quién va a comentar la obra. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis La crisis de la justicia social en la reforma constitucional laboral de 2017, retos para la tutela efectiva de los derechos sociales en México. Especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialidad en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España, profesor por oposición de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, en Amparo, Derecho del Trabajo 1, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Notarial y Registral. Profesor de la Universidad Latina de América, UNLA, en las materias de Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo 1, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho de Seguridad Social, Derecho Notarial y Registral. Abogado litigante en materia corporativa, empresarial, patronal, subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, subdirector de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, director de Asuntos Laborales y Administrativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, consultor independiente y socio fundador de la firma legal Abogados Consultores Laborales SC, actualmente abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, académico de número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, miembro de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fundador de la Asociación Civil Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y presidente de la Comisión Nacional de Derecho del Trabajo y la Previsión Social de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación del juez Armando Díaz López para participar en esta distinguida mesa. Estar con el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, pues es un gran gusto para mí participar en esta presentación de su magna obra y que nos acompañes, consejero, aquí en Michoacán, bienvenido. Que me acompañe también mi jefe, el señor rector de la Universidad Michoacana, con su venia, rector. La anfitrionía, agradecer la anfitrionía de la maestra Tania Aide, aquí en nuestra Facultad de Derecho, que siempre es un gran gusto estar con nuestra comunidad universitaria. Y bueno, al magistrado Magaña de la Mora, estar también con ustedes, un gran gusto, magistrado. Ya hemos estado en algunos otros eventos y es un gran gusto coincidir con amigos. Y bueno, pues comentar, José Martí decía que hay 3 cosas que hacer en la vida. Seguramente lo saben: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Seguramente, magistrado, consejero, pues ya cumplió con esos 3 postulados. Y máxime que, como usted bien lo comenta, su obra la realiza en un tiempo de pandemia y que seguramente, pues con mayor ahínco, pues puso todo su esfuerzo en esta gran obra. Y bueno, comentarles que la reforma laboral tuvo que pasar por 100 años para que pudiera llegar a darse un cambio a este nuevo sistema. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su momento, pues fue una constitución de avanzada con los derechos sociales, que fue la que recogió, que promulgó lo que son los derechos sociales, y ahí fue donde se plasmó en su fracción 20 del 123 cómo se dirimirían los conflictos entre trabajadores y patrones. En ese momento, pues se estableció un sistema tripartita con las juntas de conciliación y arbitraje, la federal, la local, conforme a la competencia. Y bueno, se esperaba al constituyente que con estos tribunales fueran tribunales de buena fe, en los cuales los trabajadores tuvieran un acceso inmediato a resolver sus conflictos.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las juntas pues fueron perdiendo también ese gran rumbo por la situación que pues se fueron causando una serie de vicios, se fueron generando de manera más tecnificada. Ya es muy compleja la materia de derecho del trabajo, no es tan sencilla como en su momento, en su concepción fue conceptuada, como fue ideada por el constituyente. Finalmente, las juntas, en su carácter de autoridad jurisdiccional, de autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, pues llegan a tener una serie de vicios, tanto en su operación, pero no me parece que haya sido porque hayan perdido su esencia. Si se hubiera fortalecido tal vez en su infraestructura, en sus presupuestos, pues pudieran haber dado un resultado mejor. Sin embargo, pues se arrastraron muchas cosas. Los operadores que intervenimos como litigantes ante los asuntos en las propias juntas, pues nos fuimos viendo siempre por nuestro interés. ¿Cuál era nuestro interés? Pues generalmente retrasar los juicios con la finalidad de que los salarios caídos pues fueran en aumento. Los salarios caídos, pues como ustedes lo saben, pues es la sanción que obtiene un patrón por no acreditar la causal de la terminación de la relación de trabajo. Y así fue como se generaron esta serie de vicios. El abogado patronal pues no le interesaba resolver pronto un juicio porque perdía su iguala. Sí, resolver pronto un juicio pues era pues no tener esa iguala segura cada mes. Para el abogado del trabajador pues también alargar un juicio generaba mayor recurso económico con los salarios caídos. Entonces, los servidores públicos también, de las juntas, pues obviamente, pues también no les interesaba en su momento cómo resolver los asuntos. Finalmente, pues son personal que tiene base, que tiene su cheque seguro, y por tanto, pues no había un interés de sacar adelante los asuntos de manera rápida. Genera una serie de vicios, errores en las mismas actuaciones, lo que genera que haya pues una serie de reposiciones, asuntos que tienen que resolverse o tenían que resolverse a lo largo de 6 años. Yo llegué a tener juicios hasta de 9 años que pues realmente muy muy largos, las partes pues promoviendo amparos, promoviendo recursos y demás. Entonces es una justicia aletargada. Finalmente el 24 de febrero de 2017 es como llega esta reforma impulsada por el CIDE, que realizó una serie de estudios y que Enrique Peña Nieto en su momento pues fue quien la motivó. Llega esa reforma constitucional, la cual se basa en 3 ejes fundamentales que ya el magistrado consejero lo plasma puntualmente dentro de su obra, y que bueno, pues es el cambio paradigmático de esta justicia laboral. Viene la transición al Poder Judicial, ahí es donde nos vamos a enfrascar. Viene la extinción de las juntas, que en su momento llegarán a resolver el último asunto y en ese momento dejarán de existir, que eso también no va a ser pronto. Por otro lado, tenemos la creación de los centros de conciliación para fortalecer la conciliación como una etapa prejudicial obligatoria, y también en sus campos de acción pues viene una serie de creación de estos centros. Viene el fortalecimiento a la democracia y libertad sindical, negociación colectiva efectiva, que también, bueno, pues los sindicatos con la serie de vicios que también vienen arrastrando, con todo lo que ha sido el corporativismo en México, que seguramente ustedes han escuchado cómo pues ya los sindicatos pues solamente están estirando la mano, no aportan otra cosa, no hay una conciencia de clase, no hay un objetivo en común social en que puedan aportar. Y bueno, finalmente los dirigentes son quienes están beneficiándose. La base trabajadora pues realmente pues no tiene conciencia de ello. Entonces así es como llega esta reforma constitucional, y es donde en sus transitorios preveía que en un año tenían que haberse emitido
las leyes secundarias, la reforma a las leyes secundarias. Sin embargo, llega el 24 de febrero de 2018 y no pasa nada, y nadie decía nada, consejero, hasta que el colectivo Reforma Laboral para Todos, que fue donde tuve la oportunidad de conocerte, con algunos amigos en común, Margarita Darlén, Inés González, Pablo Cruz, Luis Gerardo de la Peña, etcétera, pues comenzamos a empujar que esa reforma a la ley secundaria se diera, pero que la abrieran para el foro. Ese era nuestro reclamo, si recuerdas, consejero. Fue ahí como coincidimos en el Palacio de Minería, después ya, pues ahora con Luis Gerardo de la Peña en Toluca. Pero bueno, a raíz de eso es como se va dando esta reforma, pero vienen factores externos. El TEMEC, que también pues exigía que la libertad sindical fuera realmente efectiva. Así lo plasmas, consejero, dentro de del capítulo 2, la negociación colectiva, que tiene que ser eficaz, tiene que ser una negociación con la base, que los trabajadores sepan de qué se trata lo que se está negociando. Después viene esta reforma del 1 de mayo de 2019 y es donde ya comienza a implementarse, vienen los procesos, viene a crearse el Consejo Implementador. Magistrado, si no mal recuerdo, también fuiste encargado de la unidad implementadora, que bueno, pues ahí es donde te estuve insistiendo que vinieras, y no nos hiciste caso, pero bueno. Y finalmente pues se da esta gran reforma, que efectivamente, como lo plasma el magistrado consejero dentro de este primer capítulo, pues se basa, básicamente tenemos que entrar al proceso de conciliación. Como medio alternativo de solución de controversias, pues es la primera fase donde patrón, trabajador tendrán un primer encontronazo. Vamos a ver de qué manera se puede resolver ese conflicto que están teniendo en este momento las partes. No es obligatorio tampoco el tener que conciliar. La primera fase tenemos que ir al centro a tratar de buscar un convenio. Viene una serie de cuestiones que pues también tendremos que ponerlo en el debate, que finalmente también aquí el consejero en su libro lo menciona, que bueno, pues también en caso de llegar a un convenio se va a elevar a cosa juzgada, pero como una autoridad administrativa va a emitir una decisión como una cosa juzgada y que ese convenio pueda ser susceptible de ejecución en caso de incumplimiento ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, pues ahí tenemos esa cuestión que nos la plantea muy bien aquí el magistrado consejero dentro de este primer capítulo, pero que realmente es la primera fase en la cual tenemos que comenzar los abogados, todos los operadores del nuevo sistema, pues a comenzar a sensibilizarnos en que los medios alternativos de solución de controversias tienen que ser la base para contribuir con la paz social. Esta es una dinámica que, si bien ya la teníamos como una fase dentro de los procesos ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues simplemente nos decían, cuando llegábamos a esa fase, ¿ya se arreglaron? No, pues no. Pues pasamos a la siguiente fase. Entonces la conciliación así no es concebida, ¿sí? Ahora la reforma nos dice que tiene que haber profesionales en esta materia, porque no solamente es si se arreglan o no, sino que tenemos que hacer un esfuerzo entre las partes. Hay cuestiones que está planteando el magistrado consejero, en el sentido que hasta en el lugar de la mesa donde nos tenemos que sentar, hasta en eso incide si podamos resolver un conflicto o no. 3 minutos, maestro. Voy enseguida. Por favor. Gracias. Y finalmente, bueno, pues estas nuevas fases, el tener que evitar el mayor número de juicios, porque también ya los juicios son muy cortos, lo comenta también el magistrado dentro del capítulo relativo al acceso a la justicia. Van a ser solamente dos audiencias,
la audiencia preliminar, donde se van a fijar los puntos controvertidos y finalmente llegaremos a una audiencia de juicio. Y bueno, esta obra finalmente es de obligada lectura para todos los jueces, magistrados que vamos, o todos los operadores que estamos dentro de este sistema, porque tenemos que irnos preparando para esta nueva forma de trabajo. Las universidades, por supuesto, yo aprovecho aquí la ocasión para también comentarle a nuestra directora que necesitamos ir actualizando nuestro plan de estudios también, directora, y trabajar con el foro de abogados, con el afán de ir sensibilizando. Si bien es cierto que nuestro proceso de implementación en el Estado será hasta el próximo año, y que en este momento ya tenemos 8 estados que ya iniciaron con este proceso nuevo, desde el 18 de noviembre del año pasado, que fue cuando el Senado dio el banderazo. Finalmente ya en este año vendrán 2 estados más, y entre ellos tenemos a Guerrero, tenemos a Colima. El Estado de México ya está trabajando bajo esta nueva modalidad y nos están acorralando. Dentro de nuestro gremio de abogados laboralistas, pues tenemos brillantes litigantes que ya están saliendo fuera bajo estas nuevas reglas. Entonces no tenemos que esperar a que en Michoacán se implemente para poder empezar a prepararnos. Entonces, pues de ahí el llamado a que todos leamos en la obra del magistrado, porque realmente es oro puro, porque se trata de una persona que ha estado inmersa desde sus inicios hasta la nueva implementación de la justicia laboral. Y por tanto, tenemos que enfrentar esos nuevos retos desde el ámbito individual, colectivo y procesal. Así es de que tenemos muchos retos, abogados, tenemos mucho que hacer y por tanto, pues los invito a la acción. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, por sus palabras. Enseguida, le cedo el uso de la voz a la maestra Tania Aide Torres Chávez, que es nuestra directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pero previo a ello, haré una lectura, una síntesis de su currículum. La maestra es licenciada en Derecho por esta Casa de Estudios, también maestra en Derecho por la misma Casa de Estudios. Tiene especialidad en Derecho Procesal, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho también. Actualmente está cursando el doctorado interinstitucional de Derecho, perteneciente al programa de CONACYT, adscrita a la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Sí? Dentro de ha ocupado diversos cargos dentro de la propia universidad. Actualmente es la directora de la Facultad de Derecho. En la docencia, que es la parte que es importante destacar por el libro que se está comentando, es catedrática en la licenciatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana en las materias de Derecho al Trabajo 1, que es la parte individual, Derecho al Trabajo 2, que es la parte colectiva, procesal y autoridad del trabajo, Clínica Procesal, ¿sí?, que es en práctica en materia de Derecho Público y Social, Derecho Civil, Derecho Constitucional y Judicatura, de 1 de septiembre de 1995 a la fecha, más o menos 26 años. Catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en las asignaturas de Teoría General del Estado, tópicos selectos en materia de Derecho, Ética Profesional de la Administración Pública, de febrero de 2017 a la fecha. Maestra, deseo el uso de la voz por 10 minutos, por favor. Muchas gracias, señor juez. Gracias a todas las personalidades que nos hacen el favor de acompañarnos. Realmente me siento muy complacida de tener en esta tarde la visita del consejero Sergio Javier Molina Martínez, porque es de destacar la gran obra que nos conjunta en esta tarde y que nos permite comentarla y nos permite hablar de los vastos conocimientos que plasma el magistrado Molina en esta obra de sumo interés para la comunidad jurídica. Agradezco infinitamente la presencia del señor rector de nuestra máxima casa de estudios, lo cual engalana aún más este evento, del magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, también
egresado de esta noble facultad, al igual que el licenciado maestro Rodríguez Vera. Y para nosotros, en la comunidad jurídica de esta facultad, es muy grato también recibir la visita de los magistrados, jueces, tanto federales como locales, que a pesar del aforo que tiene que ser reducido por la pandemia que nos acoge, estamos teniendo la posibilidad de que regresen a su casa de estudios y sobre todo que estén presentes en la presentación de este libro, un libro de sumo interés, un libro que tiene mucho que dar, no solamente para los operadores jurídicos ya titulados, sino también para los estudiantes que afortunadamente nos están siguiendo a través de las redes sociales, gracias a Universitas que nos hace el favor de apoyarnos en esta tarde y que están transmitiendo simultáneamente en vivo para los estudiantes y en general la comunidad, a quienes les agradecemos también que puedan presenciar este evento que es de mucha importancia para nosotros los nicolaitas y particularmente los que pertenecemos a esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Gracias al señor juez Armando Díaz y al magistrado Froilán Muñoz, quienes han tenido esta iniciativa de llevar a cabo este evento en la casa de estudios donde ellos se formaron y sobre todo de poder albergar a tantas personalidades que en el ámbito jurídico hacen posible que nuestra Facultad de Derecho siga presente no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito nacional. Muchas gracias de verdad a todos ustedes y me voy a permitir hablar del libro que de verdad me atrapó en su lectura. Es un libro que, como lo señalaba ya el maestro magistrado Magaña de la Mora, tiene 300 páginas, pero son 300 páginas que se leen con mucha facilidad por la manera en la que el magistrado narra y relata todos los conocimientos que ha albergado a lo largo de su trayectoria profesional, que siempre ha sido en el ámbito de la judicatura y además en la materia de derecho del trabajo. Se advierte en la lectura del libro la pasión que tiene el magistrado en la materia jurídica, pero propiamente en el conocimiento del derecho del trabajo. Me llamó mucho la atención del libro porque tiene unas referencias bibliográficas muy interesantes, pero no es el clásico texto de derecho del trabajo que conocemos normalmente en las universidades y al que acudimos todos quienes impartimos la materia. Es un libro que tiene muy acertadas fuentes bibliográficas que permiten entender cómo es que se tiene que implementar esa nueva justicia laboral en nuestro país. Como ya lo dijeron los maestros, abogados, doctor, maestro, que me han antecedido en el uso de la voz, refiere 5 capítulos el magistrado en su obra. 5 capítulos que con una síntesis muy interesante y sobre todo con una metodología muy adecuada, habla en primer lugar de lo que es la conciliación. En la conciliación enfatiza de la importancia de este instrumento en la vía procesal para evitar que lleguen a judicializarse los casos, pero lo hace de una manera muy interesante porque en su obra, no solamente en el primer capítulo, sino en los 5 capítulos, el magistrado plantea la manera en la que debería de desarrollarse el proceso de orden laboral. Es decir, no se limita a decir la reforma quedó de esta manera, sino además plantea los posibles escenarios que pudiesen tener en el ámbito judicial y en el ámbito administrativo a la hora de implementar la nueva justicia laboral en nuestro país. Es muy importante destacar que habla de que los conciliadores deben de ser expertos en comunicación y así lo maneja en su texto. Dice que deben de ser expertos en comunicación para propiciar efectivamente una adecuada conciliación y evitar que se judicialice el asunto. Habla de que no es que todo se quiera judicializar, que no es que todo se quiera conciliar, sino que se necesita trabajar en esa parte tan necesaria y que vemos que no solamente es en el ámbito del derecho penal, del derecho laboral, sino que en otras áreas del derecho la conciliación se está utilizando como un instrumento necesario, como un instrumento de mucha utilidad para descargar el trabajo en los órganos jurisdiccionales que cada día aumenta más. Esto lo plantea en su capítulo primero. Habla de la necesidad
de que las personas, los operadores jurídicos, se informen y se preocupen por saber cuáles son las herramientas para la conciliación. Habla también de que deben utilizarse técnicas y microtécnicas. Hace referencia a que las microtécnicas son breves intervenciones del tercero facilitador para propiciar precisamente esa conciliación. Habla de mecanismos suplementarios que permitan agilizar la impartición en materia de derecho del trabajo, pero también enfatiza en ese primer capítulo a la importancia de proteger a los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, desde que se promulgó la Constitución de 1917, efectivamente son los trabajadores, es el sector obrero, pero lo plantea en su obra de una manera muy interesante, porque también habla de la necesidad que hay de abatir la resistencia que se está dando a esa aplicación de la nueva justicia laboral en nuestro país, en la que de manera muy clara identifica el trabajo que se debe de hacer al interior de las universidades para entender mejor la forma de llevar a cabo la aplicación de la justicia en materia de derecho del trabajo. En lo que se refiere al segundo capítulo, que efectivamente lo centra en lo que es el derecho sindical y la reforma, cómo impacta en esta institución de derecho colectivo de trabajo, plantea la necesidad que existía de que se dieran los cambios, de que se reformaran estas cuestiones relacionadas con esa institución jurídica del derecho del trabajo, que es los sindicatos. Habla de que se debe de evitar a como dé lugar, seguir teniendo ese corporativismo sindical que tanto ha afectado a nuestro país. Y lo plantea de una manera muy interesante. De verdad, yo solo tengo 10 minutos y yo sé que en 10 minutos no voy a poder hablar de todo lo interesante que me pareció su obra, pero dice que ese corporativismo sindical nos ha afectado como nación, nos ha afectado como sociedad, y de la necesidad que había de implementar una nueva justicia en el ámbito del derecho del trabajo para precisamente lograr esa trascendencia, lograr trascender y modificar las estructuras dentro de las empresas y obviamente para repercutir en beneficio de la economía nacional. Pero es muy importante también la manera en la que identifica que debe de existir un control político y un control electoral, porque si bien es cierto, la reforma en materia de derecho del trabajo nos habla de que se debe de reestructurar la manera de integrarse los sindicatos, también hace alusión a la manera en la que se deben elegir los representantes de los sindicatos. Y lo identifica muy bien. A mí me encantó, de verdad fue muy poco el tiempo que tuve para leer, pero lo voy a hacer con más calma porque doy la materia, entonces me va a ser de mucha utilidad para trabajarlo con mis estudiantes. Y lo maneja en una manera muy ágil, muy entendible, pero además muy realista. Habla también en ese capítulo segundo de los derechos sociales, pero hace alusión a la libre contratación colectiva, algo necesario en nuestro sistema, porque la contratación colectiva se ha vuelto un coto de poder. Y bueno, no lo maneja así como coto de poder el magistrado, esas son palabras mías del coto de poder, pero él identifica la necesidad de reestructurar esa contratación colectiva para evitar precisamente el que los líderes sindicales, no lo dice así el consejero, pero así es como yo lo interpreto, se sigan arraigando en los mismos sindicatos. En un tercer capítulo, él habla del procedimiento ya en el nuevo sistema de justicia laboral. Maneja perfectamente los principios. Habla sobre la oralidad, sobre la inmediatez, sobre la concentración, la celeridad, la publicidad. Pero me encantó algo en donde especifica un principio que él identifica como primacía de la realidad. Lo explica súper bien y es algo pues que viene realmente a plantear la evolución en la impartición de justicia, porque dice que el juzgador debe de atender en base a la verdad racional y lógica. Lo que en algún momento nosotros aplicamos, o cuando estudiábamos el derecho del trabajo decíamos los laudos dictados en verdad sabida, buena fe guardada y en conciencia, ahora el magistrado lo identifica como esa necesidad de atender en base a la razón,
en base a la lógica y que el juzgador tenga un esquema, una perspectiva que le permita juzgar apegándose precisamente a esa realidad que viven tanto los trabajadores como los patrones. Esa parte me encantó, magistrado. En un cuarto capítulo habla sobre la defensa adecuada. Deme 2 minutos, juez, porque claro, de verdad claro. que Claro. en un cuarto capítulo estoy muy emocionada. Lo leí y bueno, hice la tarea. Entonces, en un cuarto capítulo habla sobre la defensa adecuada y vuelve a retoma más bien la conciliación previa y obligatoria. Habla sobre los tribunales laborales y sobre la libertad sindical, pero ya enfatiza en la necesidad que debe de existir de que dentro de los sindicatos exista una verdadera democracia y una negociación colectiva en la que se respete la libertad de las personas que forman parte de la relación de trabajo, en este caso pues de los trabajadores y de los patrones. Y hace alusión en gran parte de su obra a un ejercicio que se llevó a cabo previo a la implementación de la reforma que entró en vigor en 2019, que fueron los diálogos por la justicia cotidiana, diagnósticos conjuntos y soluciones, en donde efectivamente lo narra en su obra. Participaron 26 instituciones, fueron 14 semanas de trabajo, 123 sesiones y más de 200 participantes estuvieron trabajando en 9 mesas en las que plantearon la necesidad pues de ajustar muchísimos aspectos que reformaran, pero reformaran de una manera útil, de una manera adecuada la legislación laboral para que al momento de impartirla y aplicarla fuera mejor aplicada en beneficio de toda la sociedad. Por último, en el penúltimo capítulo habla sobre las tecnologías de la información, que ya hace alusión el magistrado Magaña de la Mora, y esto, lo plantea él con su juventud y con esas ideas creativas y novedosas. Habla de la necesidad que hay de que en materia laboral la justicia ya sea se aplique o se trabaje atendiendo a las tecnologías de la información para que esto permita agilizar y además estar a la vanguardia como nación para efecto de que sea una justicia más moderna y más actualizada atendiendo a los tiempos que se viven. Y en el último capítulo que dice el magistrado, yo pude haberlo llamado apéndice, pero decido llamarlo mejor capítulo, decido incluirlo como capítulo. Habla sobre los rasgos genéricos de la reforma en México, que de verdad a quienes impartimos la materia de Derecho del Trabajo y trabajamos con los estudiantes, nos va a ser súper útil este último capítulo, porque nos va a permitir poder explicar a los estudiantes cuáles han sido las reformas que se han dado en materia laboral y cómo es que ha ido evolucionando esta área del derecho del trabajo y ver cómo estaba cuando se promulgó la Constitución del 17 y cómo es que con el paso del tiempo ha ido trascendiendo. Ya me pasé, pero magistrado, muchísimas felicidades, me encantó su obra, recomendable al 100, no solamente para quienes trabajan la materia de derecho del trabajo, sino una obra de utilidad para la comunidad jurídica en general. Gracias a todos por su asistencia, gracias por la atención, muy amables. Muchas gracias, maestra, por sus palabras a cada uno de los capítulos. Enseguida le voy a conceder el uso de la voz al señor magistrado y consejero Sergio Javier Molina Martínez, autor del libro, pero previo a ello voy a hacer una síntesis de su vasto currículum. El magistrado Sergio Javier Molina Martínez es originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Dentro del Poder Judicial de la Federación, fue de distrito en diversas ciudades del país, magistrado de circuito, visitador judicial A del Consejo de la Judicatura Federal y, como ya lo refería el maestro Vera, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal, que es la encargada precisamente de implementar el sistema de justicia laboral a nivel federal. Actualmente es consejero de la Judicatura Federal. En el ámbito académico,
ha sido profesor en el Instituto de la Judicatura Federal, expositor en diversas causas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de diversas universidades del país, presente en diversos foros académicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha colaborado en artículos de la revista del Instituto de la Judicatura Federal y electrónicas, es autor de más de 10 ensayos y libros publicados en diversas plataformas electrónicas, Editorial Porrúa, Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Instituto de la Judicatura Federal. Dentro de las distinciones que ha recibido, ha sido distinguido por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, como ejemplo de sentencias que salvaguardan y protegen los derechos humanos, así como sentencias que incorporan perspectiva de género. Además, si checamos el Semanario Judicial de la Federación, el Semanario Judicial de la Federación da cuenta de más o menos 16 años, ¿sí?, en la materia laboral. Sí, muchas gracias y le cedo el uso de la voz, señor consejero. Muy buenas tardes. Heredemos libertad y legaremos justicia social. Reza el escudo de armas del estado de Michoacán. Heredemos libertad y legaremos justicia social. Justicia social es lo que el derecho laboral busca preservar. Una raíz laboralista, una raíz de equidad y de igualdad fáctica o material, reza el escudo de armas del estado de Michoacán. Señor rector Raúl Cárdenas Navarro, qué honor que desde la máxima casa de estudios del estado exista una preocupación por la divulgación de los contenidos de una reforma en materia de justicia laboral. Señora directora Tania Torres, excelente resumen del libro. Poco me va a dejar la señora directora para exponer. Al señor abogado Luis Fernando Rodríguez, muchas veces me invitó, pero uno no puede tener el don de la ubicuidad y estar en tantas ciudades del país que nos pidieron. Pero las mismas palabras que vamos a impartir las pueden decir nuestros capacitadores. Aquí está uno de ellos que tuvo la oportunidad de estar en varios estados del país. Nos dividimos el país para acudir a las distintas ciudades. 64 ciudades tuvimos la oportunidad, el honor, cuando éramos felices y no lo sabíamos, cuando podíamos dar clases presenciales, estuvimos en 64 ciudades llevando la voz del cambio. Y entonces, ahora estoy aquí. Y qué bueno que tuve la oportunidad de venir porque ahora veo que tengo muchísimos amigos en Michoacán. Y al magistrado Juan Antonio Magaña, gracias. A Armando, un juez de distrito muy innovador que le gusta mucho el ámbito académico, y a Froilán Muñoz. Muchas gracias por la organización conjunta. Tampoco es usual que las universidades, las facultades, el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales se reúnan en torno a un mismo objetivo. Quiere decir que hay algo más que venir a comentar un libro. Pero yo quisiera dirigirme sobre todo a los cientos de alumnos que seguramente nos están siguiendo en las redes sociales. Lo que hacemos ahora de estar presencialmente y lo que estábamos acostumbrados, para ellos ya no va a ser lo feliz, sino lo feliz estar consultando a la vez su teléfono, viendo un video y escuchando una conferencia, como seguramente lo están haciendo quienes nos siguen por las redes sociales. Como poco me resta por aludir al libro, yo quisiera hacer una síntesis de lo que se ha dicho. Cambios trascendentes desde la Constitución, desde el 2017, cambios inauditos en la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo del 2019, cuando la maestra Tania les pregunte, sabrán decir que la Ley Federal del Trabajo se reformó el 1 de mayo del 2019. Estos cambios inauditos, estos cambios constitucionales implican, sobre todo para que nuestros jóvenes nos entiendan, un cambio cultural, un cambio de paradigma, un antes y un después. Como todo cambio cultural,
ya lo expuso el señor Juan Antonio Magaña, como otras reformas, si no se asume el cambio cultural, no van a prosperar y se van a quedar como esfuerzos vanos sobre un objetivo. ¿Qué debemos de hacer? Entonces cambiar culturalmente, y cambiar culturalmente implica compromiso institucional, porque esto no solo implica un compromiso que asumimos desde el Poder Judicial de la Federación, algunos compañeros aquí presentes, jueces y magistrados, que con sus propios recursos además, fuimos a buscar capacitación a Europa o a Sudamérica. Ese es el compromiso que asumimos algunos, pero que en este cambio cultural deben de asumir todos. Todos, me refiero a los poderes de la Federación y los poderes de cada una de las 32 entidades. Poder legislativo dio la ley desde el 19, Poder ejecutivo tiene presupuestos para destinar al cambio de la reforma, y poderes judiciales tenemos que formar a los futuros impartidores de justicia, que a los jóvenes se les llama, a los jóvenes que nos siguen, sujetos o operadores del derecho. Es a quienes va dirigido, para que los jóvenes nos vayan entendiendo y vayan asumiendo que el rol les corresponde. Es un compromiso de la Federación, como lo está haciendo, pero es un compromiso de las entidades. Un compromiso que, lo comentábamos en una reunión previa, para el Estado, que me abre sus puertas hoy afectuosamente, se vence el 1 de mayo del año próximo. Ya hay 9 entidades, 8 entidades y media, porque no todos pudieron empezar. Pongo un caso en donde se comprometió el Estado a implementarlo igual que la Federación y no pudo, y entonces está en un estado rigiendo el sistema, pero a nivel local no está rigiendo. Y luego vienen 3 estados que en un mes, en menos de un mes, el 1 de octubre próximo, empezarán, y vendrá la tercera etapa para cubrir 126 millones de personas y 2,000 kilómetros cuadrados. Están a tiempo de comenzar los trabajos para que Michoacán, con su gran tradición, aquí lo estoy viendo, yo solo tengo un referente, el señor magistrado en retiro ahora, Leonel Castillo, un referente para todos nosotros. Es el tiempo para que los egresados de la Universidad Autónoma, para los abogados de Michoacán, para que las autoridades se comiencen a preocupar por el tiempo que les ha llegado. Y yo quisiera, con los alumnos, sobre todo los alumnos, aquellos que van a ser los nuevos, que van a manejar este sistema, hablar de este cambio cultural y las oportunidades que van a tener para ser distintos a nosotros los abogados que ya tenemos algún tiempo. El cambio cultural se va a dar en los métodos alternativos de solución de controversias. No más abogados que vivan de la industria del litigio. Tenemos que tener abogados que resuelvan los problemas a las empresas, a sus clientes, a las pequeñas y medianas empresas, a los abogados del sector público, a los abogados de las universidades, abogados que entiendan cómo resolver los conflictos de otra manera. Una de esas puertas es la conciliación previa, a la que ya aludieron. A estas nuevas capacidades, competencias, así muy técnicos, que tienen que asumir los estudiantes y los abogados. Jóvenes estudiantes, jóvenes egresados, tienen un campo fértil y que en otras partes del mundo se utiliza muchísimo, métodos alternativos de solución de controversias. En el libro se alude. Los principios del procedimiento. Sí me dirán los tradicionales profesores, abogados, pues si ya se tenía la oralidad vigente,
Pues sí, pero la oralidad por sí sola no funciona si no está acompañada de la inmediación, es decir, que el juez esté presente, la concentración y la visión de una justicia social que se pretende resolver. El escudo de armas, vuelvo a insistir, heredemos libertad, legaremos justicia social. Nuevos principios del procedimiento en los cuales los jóvenes se están formando y deben de estar formados para ellos llevar el cambio cultural a los que hemos aludido. Otro aspecto fundamental son las tecnologías de la información. Nuestros jóvenes manejan a la perfección las tecnologías de la información, la reforma en materia de justicia laboral y cada vez más los procedimientos tienden a establecer justicias digitales, en los cuales ustedes, jóvenes que nos siguen por las redes sociales, serán los expertos en el manejo, planteamiento y resolución de temas por el teléfono, que no solo el teléfono sea para mandar mensajes o videos de gatitos. El teléfono va a servir para resolver los casos que les vayan a plantear. Hay una entidad federativa que implementó el modelo de sistema de justicia laboral que ya no recibe nada en papel. Ya todo es digital. Y si un actuario del Poder Judicial de la Federación pretende notificar algo en papel, no se lo aceptan. Nosotros en el Poder Judicial no hemos logrado transitar a la digitalización. Bueno, ya hay una entidad que lo ha logrado. Jóvenes estudiantes, su teléfono los va a resolver sus problemas. Ya no solo los va a divertir. 3 cambios culturales, métodos alternativos de solución de controversias, que además entonces ya está en la Constitución y pronto se emitirá una ley nacional que va a resolver los métodos alternativos. Nuevos principios del procedimiento y lo que les encanta a los jóvenes, tecnologías de la información. Exhortos, videoconferencias, todo se va a resolver en su tableta, en su teléfono. Es un cambio cultural, es una manera distinta de observar la realidad. Y en donde las universidades, como la Universidad Nicolaita, está centrando los esfuerzos con esta invitación que me hacen el favor de hacer. Bueno, pero este cambio cultural, además, jóvenes que nos siguen, da una gran capacidad o un amplio número de oportunidades de desarrollo. Antes, quien entraba a las juntas era porque no encontraba acomodo en algún otro lado y no le quedaba otra. Era la materia más menospreciada de todas, por la industria del litigio, las cuales aludió nuestro amigo Luis Fernando, ¿no? Porque ahí se resolvían de manera diversa los conflictos. Y luego iban con nosotros a los tribunales colegiados laborales y tratábamos de resolver el entuerto, pero mientras, 10 años de litigio. Pequeñas empresas quebradas, trabajadores sin lograr sus beneficios de seguridad social y despachos de abogados que, siempre lo comento, eran como los combos de alguna transnacional. Papas, refrescos y hamburguesa doble. ¿Qué ofrecían estos despachos? Retraso en los juicios, negociación con el abogado distinto para que solo el abogado y yo ganemos, y a las grandes empresas transnacionales, armadoras de vehículos en Europa, contratos colectivos de trabajo sin trabajadores. Llegaban y se instalaban y ya tenían un sindicato sin trabajadores. Esos despachos con combos, papas, refrescos y hamburguesa doble son los que vivían de esto. No más. Y jóvenes, este cambio cultural les ofrece un gran abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque se va a conformar en Michoacán, como en muchos estados, un centro de conciliación en donde tendrán que convocar a concursos, en donde los mal legitimados, capacitados, honorables podrán ingresar, jóvenes.
En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral también tienen que ser concursos para ustedes. En los tribunales locales, el Poder Judicial tendrá que ser convocatorias, aparte libres, para la selección de sus jueces. Y se van a conformar nuevos juzgados y van a necesitar personal, y ahí es donde el cambio cultural tiene que materializarse en ustedes, jóvenes y jóvenes. En nuestros juzgados federales, los concursos son abiertos. Estamos dando las oposiciones a personas que vienen de la academia, a personas que vienen de las juntas locales, a personas que vienen de las juntas federales y a litigantes, porque han demostrado a través de un proceso de legitimación, en este caso la oposición por varias etapas, aparte en un jurado, eso no sé si lo legitima o lo legitima, pero un jurado presidido por su servidor en un examen oral y público. Y estamos dando las plazas por ganarlas a estas personas. Y lo que es más, estamos aprovechando la implementación de la reforma para combatir lo que el señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha combatido desde hace varios años, el nepotismo. Los juzgados en materia de trabajo pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, todos sus puestos, el oficial de partes, el oficial administrativo, el actuario, el secretario de instrucción y el juez, todos son designados por concursos de oposición, abiertos y libres. Jóvenes, no los abrumo más en un viernes a mediodía. El cambio cultural, el cambio de paradigma está en la reforma en materia de justicia laboral. Hay vastos contenidos que además se van a trasladar a otras materias, como se han trasladado desde hace algunos años a algunas otras. Súbanse a la ola del cambio cultural. Las oportunidades están ahí. Si no las aprovechan, no van a heredar libertad y no van a poder legar justicia social que tanto requiere nuestro país. 60 millones de pobres lo requieren. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor consejero, por sensibilizarnos en estos temas. Me parece que todos los que estamos aquí tendremos que hacer lo propio en nuestras áreas en las que nos desempeñamos. Un agradecimiento también a todos los miembros del Presidium, al señor rector, al señor magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, al maestro Vera, a usted, señor consejero, por darse el tiempo de estar aquí, a nuestros compañeros jueces y magistrados que están presentes, a los distintos colegios y barras de abogados que están presentes en el público también. Muchas gracias. Enseguida cedo el uso de la voz digamos, para que se despide el evento, cerrar el evento y les expliquen cómo abandonar el salón por motivos sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones a nuestros invitados en la presentación de esta maravillosa obra. En este momento le solicitamos a la maestra Tania Aide Torres Chávez, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, nos apoye brindándoles un reconocimiento a nuestros invitados. Muchas gracias. Bien, pues le voy a solicitar más bien al señor rector que me haga favor de hacer entrega. La Facultad de Derecho organizó y bueno, pues es la Universidad Michoacana la que entrega los reconocimientos a las personalidades que nos hacen favor de estar en esta presentación. Bien, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Con mucho gusto. Antes que nada, yo quisiera comentar que agradezco mucho al consejero que haya visitado nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que nos haya permitido conocer esta obra a través de las magistrales disertaciones que hicieron quienes lo presentaron. Es una obra muy importante para todos, para la Facultad de Derecho, en términos de enseñanza, pero también institucionalmente seguramente aportará mucho
para el trabajo que se tiene que hacer con los gremios académico y de empleados universitarios en la resolución de los problemas. Estoy yo muy contento de que me hayan invitado a este evento. Me gusta mucho venir a la Facultad de Derecho, nada más que no me invitan muy seguido. Mi padre quería que yo fuera abogado, mi mamá quería que fuera médico, y para evitar la controversia familiar y la contratación de abogados, decidí ser agrónomo. Soy ingeniero agrónomo, pero me gusta mucho venir a la Facultad de Derecho y escuché muy atento. La verdad es que hay muchos términos que se me escapan, no soy especialista en la materia. Yo espero que el abogado que nos representa, el abogado general de la universidad, seguramente lo domina todo y nos va a guiar bien en estos procesos laborales. Quería también comentar que referente a lo que decía el consejero Sergio Javier Molina hace un momento, con respecto al cambio cultural, los cambios a veces generan resistencias, pero es imposible oponerse al cambio. El cambio es lo único que es constante en la naturaleza. No puede quedarse las cosas estáticas. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar y tenemos que generar nuevos esquemas de convivencia y nuevas normativas. Yo nuevamente agradezco a la maestra Tania la invitación a este evento y agradezco también su participación en la Universidad Michoacana, que es la primera universidad autónoma de América Latina desde 1917, como todos nosotros sabemos, pero que nuestra raíz más profunda viene de 1540. Somos una universidad centenaria, heredera de muchísimas tradiciones, de compromiso social y de humanismo. Muchas gracias por su visita, consejero. Bueno, vamos a... Bueno, doy lectura y el primer reconocimiento es para el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otorga la presente constancia al señor maestro Rodríguez Vera por su participación como comentarista en la presentación del libro El nuevo sistema de justicia laboral en México, Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2021. Señor licenciado, muchas gracias, muy amable. Bueno, el siguiente ya leyó la maestra Tania el contenido del reconocimiento, es para el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora. Muchas gracias, señor magistrado. El siguiente reconocimiento, bueno, pues también por la Facultad de Derecho lo expide, es una constancia para el juez Armando Díaz López por su participación como moderador en la presentación del libro El nuevo sistema de justicia. También al magistrado Sergio Javier Molina Martínez, autor del libro. Muchísimas gracias por su visita. Bienvenido y aquí esperamos. Bueno, finalmente también para la maestra Tania Aide Torres Chávez, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad, que además hizo una apasionada presentación del libro. Muchas felicidades, maestra. Agradecemos al señor rector sus valiosas palabras y a todos ustedes su presencia. Es de esta manera como damos por concluido la presentación de esta obra. Muchas gracias y buena tarde.